¿Te gusta Verón? ¿Padre o hijo? Padre murió. Pero es como... Es imposible que no te guste. Claro. No hay pincha rata que no le guste Verón. Debe haber alguno más enojado, ¿viste? Hay algunos pinchas más como que se pelean por la cosa, si querés, más política. Ahí me chupa un huevo. Es como... Es el tipo que me dio la alegría más importante de mi vida. La del 2009. El contexto, cómo Todo volvió. el 2006. El 2006 lo disfruté mucho yo. Cancha de Vélez. Sí. Tremendo. Gol del Principito club. Sosa. Gol del Principito Sosa y de Pavone. Y de Pavone. Y Palermo para Boca. Les hizo 3 un gol. nuestros. Sí. Pero Verón lo... ¿Estabas en Liniers ese día? No me animé. Ah, Estaba recagado. Estaba encerrado en mi casa con 10.000 cábalas. sos cabulero, claro. Pero Verón lo planchó a Palermo. Le habla en el partido. Después de que hace el gol. Justo una cámara lo toma y le dice, no seas pelotudo, no sé qué. Ustedes ganan todo. Es como... Déjame. Y medio, después tuvo una que la tiró afuera. No te digo que... Pero algo... Y ahora lo bajó, porque era un candidato a dirigir a Estudiantes cuando se va a Domínguez. Y Verón no quiso. No me gusta el cacique Medina. Nosotros lo tuvimos y, por ejemplo, contra el Flamengo mandó a desembrar toda la cancha de Vélez. Algo que nosotros nunca hicimos, o sea, jugar a los pelotazos. ¿Por qué una estrategia así a un partido tan importante? 5 nos comimos. Dicen como que no, como que los mata-mata, no los partidos importantes por ahora no le fue Bueno, bien. por ahora clasificaron. Pero de pedo. Sí. Bueno, Darío, bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, Darío. Un placer. Bueno, un poco te contaba antes que lo que queríamos plantearte hoy es una dinámica un poco mundialista. Mundialista. Exactamente. Nosotros le hacemos una pregunta a todas las personas que pasan por acá que tiene que ver con qué le mostrarían a un extraterrestre si tuvieran la oportunidad de darle algo. Referido, por ejemplo, a los músicos les pedimos una canción, a otras personas otras cosas. A vos nos interesaba elegir como al ser humano ganador dentro de la historia de los seres humanos. Es un poco osado tal vez y reduccionista seguramente, pero la idea es que viajemos por diferentes categorías que la vamos a elegir juntos y que en función de eso, según los seleccionados, vayamos eliminando y pasando Me de fase. copa, tengo que decir que no sé si hubiera elegido un ser humano. Ok, bien, Para perfecto. mostrarle a un extraterrestre. Bien, Probablemente hubiera elegido algún otro ser, bien. o bien un animal, o bien, no sé, una montaña, Bien. un mar. Pensamos en sumar, Pero bueno. en sumar categorías de ese tipo, no sé, estaciones del año, por ejemplo. Por ejemplo, sí. ¿Cuál hubieras elegido? Y el otoño, obvio. Bien. Sí. Es como el emblema de lo... El emblema de lo vital, ¿no? La vida que, digamos, arranca, crece, decrece. Hay ese decrecimiento para mí es quien mejor por ahí expresa el ciclo entero. Y también donde te tocó nacer. Sí, es verdad, me tocó nacer, debe influir algo de eso. Sí. Pero hay algo de esa nostalgia que se da en el otoño que, no sé, me representa mucho más el ciclo de la vida. Y no es que tenga animosidad contra la primavera, me encantan todas las estaciones, intento de que me encante todo, pero el otoño tiene una particularidad. Y eso, hubiera elegido el otoño. Para corregir un poco, para guiar un poco por dónde vamos. Dale. Nosotros tenemos siempre 5 preguntas, ya sé que lo dijiste recién. Las guardamos para el final. Okay. Y esto que te contaba él del extraterrestre, pensamos un montón en esta conversación y dijimos, bueno, por primera vez en la conversación número 10 cambiemos el orden, empecemos por la pregunta, que por ahora es la que más nos representa, y la primera respuesta es que no hubiese elegido un humano. Así que bastante certero al tiro. Pero bueno, lo que tenemos es la posibilidad de
poder cambiar nombres o una categoría la cambiamos. Ok. O sea, si te parece. tenemos O sea, 11 categorías en total presentadas. Tienen que quedar 8. Si ¿Cuáles querés. son? A ver. Tenemos filosofía, música, política, religión, arte y literatura, digamos, sobre todo, ciencia, deporte y revolución. Ok. ¿Correcto? Y después tenemos algunas extras, que es líderes sociales, artes plásticas. artes plásticas en particular, Bueno, y cine, que no sé si lo había nombrado antes. No. hay que saquemos artes plásticas, Ok, saquemos ciencia. ok. Falta una más sacar, ¿no? Sí. Exacto. Pásame esto. Qué difícil. Y saquemos líderes sociales, Bien, porque Ok. así dejamos política, revolución, así que bien. tenemos. Bueno, quedaron afuera grandes, ¿eh? Y Ya, bueno. ya quedaron afuera A muchos ver, grandes. ¿quién? Einstein, Y bueno, Favaloro, y sí, Galileo, sí. Tesla, Mirá. Freud, Mirá. Miguel Ángel, Van Gogh, el Bosco, Da Vinci, etcétera. Bueno, descartados. Me encanta, o sea, pusieron a Freud en ciencia, ¿no? Y sí. Sí, César Chávez. gran debate. Abuelas de Plaza de Mayo. Greta Thunberg. Angela Davis. Herbert Milk y Mercedes Sosa. Que la Bueno. pusimos en líderes sociales también porque necesitamos ponerla en algún lugar, Y sí o pero sí. en música, ¿por qué no? Bueno, Porque la ya podemos- estaba. La podemos La podemos incorporar, o sea, agregar. pueden volver, es En como una este especie momento, de Mercedes repechaje. Sosa. Es peor que la AFA esto, ¿eh? Y las abuelas nos quedaron afuera Yo las pondría de vuelta en algún lado también. en política. Ok. O sea, Bien. toda A ver, ¿cómo le va? política de los derechos humanos es un acontecimiento político. De o esto sea. que te dijo él, ¿querés agregar alguno? No, está bien ahí. Ahí está. Ok. Bien, entonces nos queda cine, literatura, filosofía, religión. Empecemos por de estos 4 el que quieras. Filosofía, obvio. Bueno, Vamos. ahí está. Filosofía, lo que tenemos es Nietzsche, Sócrates, Platón, Spinoza, Hegel, Foucault, Foucault. Un montón. Marx y Derrida. La idea ahora es que queden 4. Tienen que quedar 4. No, 2. Primero 4 y después tienen que pasar 2. Ok, ok. Bueno, Hegel no. Bueno, Spinoza tampoco. Platón y Sócrates, chao. ok. Rapidísimo. Bien. Me desligué de toda la filosofía antigua en... Quedan 4 tanques, ¿eh? Quedan 4 tanques. Con alguna relación. Derrida tiene mucho de Nietzsche. Foucault también. Un poco de Marx. ¿Hay que dejar 2? Hay que dejar 2. Los 2 tanques. Upa. En el fondo elijo un pensamiento decimonónico, siglo Ok. XIX, Marx y Nietzsche como 2 emblemas. Aparte, a mí me han marcado esas 2 formas de pensar la realidad, de pensar al sujeto, ni hablar de pensar al ser humano. O sea, los elegiría no tanto por su biografía, sino por sus ideas. Ok. Que eso es importante, porque ustedes están eligiendo al ser humano. Sí. En este caso, digamos, se introduce toda la discusión acerca de la relación entre el personaje y su obra. A veces tenemos gente con ideas maravillosas y vidas personales problemáticas. Ujú. Ni hablar gente hermosa en su vida y que por ahí, no sé, sus obras, sus ideas no llegan, no conmueven. Pero en este caso me parece que son 2 pensadores que tienen una influencia importante. A mí su manera de pensar me fascina, pero los elijo por eso. Después, si hay que hacer, hay si querés alguna identificación. La vida de Nietzsche fue una vida muy, muy tremenda, muy traumática, muy enferma. El final, todo el final de Nietzsche es muy, te diría, biográfica y literariamente, y en un esquema donde aparte no hay mucha comprobación de lo que pasó, pero hay toda una escena final donde Nietzsche en la Plaza Carlo Alberto en Turín ya estaba
enfermo, y ve a un cochero azotando a un caballo y se acerca, abraza al caballo, llora, se pone a llorar fuerte, le pide perdón. Todo esto dicen que pasó y de ahí vuelve ya medio conmocionado, escribe unas cartas que medio incomprensibles y lo internan en un neuropsiquiátrico hasta su muerte, ¿no? 11 años pasa ya sin hablar. O sea que hay algo en lo biográfico, una relación con la madre, con la hermana, con el padre que muere joven, pero digo, viene el extraterrestre, o sea, ¿qué le mostrás? El Así habló Zaratustra, le mostrás el manifiesto comunista de Marx. O sea, hay algo en las ideas que me parece muy interesante, sobre todo porque son ideas de ruptura, ideas que intentaron romper con formas de pensar instituidas, con errores, con de manera, si querés, provisoria, ensayística, pero no importa. Hay un intento, cuando alguien intenta pensar por fuera de lo establecido, a mí me conmueve, me interesa. Y después creo que los que saqué, hay muchos pensadores del siglo XX también impactantes, pero estos dos son un poco el fuego. Total. Están ahí, en el inicio. Bien. ¿Y alguna intervención de Marx que quieras hacer? Quizás sobre su biografía o... Lo que pasa que, a ver, hay que elegir uno, ¿no? Después sí, o sea, esos van no a... ahora. No. Estos pasan a octavos de final. Claro. Y van a competir probablemente contra... Nada. Vamos a octavos. Bien, perfecto. Estos quedan. De Marx lo que quiero decir es que mucho más que Nietzsche, como hubo y hay movimientos políticos referenciados en el marxismo, se da siempre ese debate sobre la teoría de Marx y la implementación práctica de sus ideas. Un debate que hace a la filosofía de Marx. No es un debate externo, porque además la teoría marxista es presentada como una teoría práctica, ¿no? Como justamente el intento de difuminar esa diferencia entre lo especulativo y la ejecución práctica. Pero bueno, digamos, incluye también todos los proyectos comunistas del siglo XX, su crisis. Entonces, es una discusión que también en Nietzsche no hay una sociedad nietzschiana. No es una propuesta política en el modo en que la política se terminó, digamos, desarrollando, sobre todo en el siglo XX. Pero sí creo que Nietzsche es un pensador profundamente político, aunque no hable de política. Y me parece re importante para, no sé, por lo menos para estos tiempos, repensar lo político desde ese lugar, desde los márgenes, que es un poco lo que propone Nietzsche. Bien, y otra pregunta que me surge es, nos queda claro que no vamos a separar obra de persona, es un todo. En toda es discutible. Ok. Es discutible. Yo creo, o sea, a mí me pasa que hay personajes que cuando sé de su biografía me causan cierta repulsión y sin embargo, no sé, me gusta su obra. Un libro, una novela, una película. Pero hay gente que no puede. Hay gente que se entera de un director de cine, algo de su vida personal que le genera rechazo y después no ve más sus películas. A mí ese tipo de separación la vivo con más ambigüedad. Hay casos que sí, hay casos que no, pero me parece que la obra en algún punto trasciende al autor. Digo, la obra es como destinada a un público que después la recibe y hace con la obra lo que quiere en algún punto. Tampoco es una distinción tan taxativa, pero bueno, digamos, sí entender que hay esos posicionamientos. Ok. Bien, avanzamos. Vamos ahora a música. Vamos. Música. ¿Está ahí? Ah, ok. ¿Quiénes somos? Mercedes Sosa, Bob Dylan, Spinetta, Daddy Yankee, los Beatles como grupo, obviamente, como movimiento, Beethoven
Y Charlie. y Charlie. Tengo que dejar 2. Sí, o sea, primero tenemos que dejar 4, así que Primero 4. Sí. Bueno, se va Daddy Yankee. lamentablemente lo Se despedimos. va Beethoven. Se va Bob Dylan. Uy, esto me dolió. ¿Cuál? Esta. Bob Dylan. Daddy Yankee. Bueno, ahí tenemos los 4. Y ahora sí tienen que quedar 2. Quedó Mercedes Sosa, Charlie, Spinetta y los Beatles. Bueno, los 4 me generan cosas. ¿Los 4 Beatles o los 4 elegidos? Los 4 Ok. los 4 semifinalistas. Bien. O sea, todo corte acá va a ser un corte nada que ver con filosofía, que fue como mucho más contundente y más claro. Me voy a quedar con Spinetta. Bien. Qué grande. Voy a sacar a los Beatles con mucho dolor, Los porque sacamos fueron con mucho dolor. con mucho dolor porque fueron la primera banda que a mí a los 12 años, yo tenía 12 años en 1980, los empecé a escuchar, pero no terminaba como... Y sucede algo que es la guerra de Malvinas en Argentina, que de repente, digamos, hay como toda una situación de prohibición de la música en inglés, y se dio algo como muy loco, que es que yo había empezado a escuchar a los Beatles y entonces era como, ¿qué onda? ¿No? Digamos, esa prohibición por otro lado genera deseo, ¿no? Total. Y de repente, pero empezamos a escuchar a Sui Generis, grupos que también tenían una, digamos, su música era bastante contestataria, pero sin embargo fueron como rescatados en la época para, digamos, diferenciarse de la música en inglés. Así que ahí hay una cosa, entonces voy a hacer esto, entre los Beatles y Charlie, porque en mi vida se me dieron juntos y se me dio esa bipolaridad. Entonces los saco a los 2. Con mucho dolor. ¿Estás seguro, no? Estoy muy seguro. Perfecto. Lo saco a Charlie. Pero estoy muy seguro por lo siguiente, porque, digamos, ya me pasó con la lista de filósofos que no veo mujeres. Hay. Bueno, pero pocas. Entonces, la Negra Sosa, a mí me conmovió en diferentes etapas de mi vida y me generó algo muy loco, que es, digamos, descubrí autores gracias a ella. Como era una intérprete, entonces de repente autores que hoy sigo y que la Negra Sosa cantaba sus canciones, le daba un empuje increíble y bueno, hay una apertura por parte de ella que la banco. Por ejemplo, ¿quién te acercó a los Beatles? ¿Qué persona? No, con los Beatles me pasó, digamos, que escucho, tengo como un recuerdo medio, pero escucho en la televisión, ¿viste? Estaba ahí. Qué loco. Escucho como, sacan como grandes éxitos de los Beatles y en la tele escucho la publicidad y escucho She Loved You, yeah, 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 y digo, ¿qué es esto? Y entonces como que con mi vieja vamos a una disquería y me compra un cassette, ya habían salido los cassettes de grandes éxitos y ahí me recopo y ahí entro. Yo soy muy megalómano, digo, me copa algo y le doy a fondo. Entonces todo, me acuerdo, me compré el disco blanco de los Beatles que nadie escuchaba, nadie de los que éramos como advenedizos, ¿no? Y más de mi generación. Y nada más. Lo mismo me pasó con Sui Generis, lo escuché no me olvido más, cuando empezaron a darle lugar en la televisión. Estoy hablando de la época en que había 4 canales de tele. Sí, por ¿no? eso te preguntaba. Y yo estaba con mis viejos mirando El Hombre Nuclear, que era una serie en Canal 7, en ATC, que había salido para el Mundial, y escucho... Hubo un tiempo que fui hermoso. También así, me agarró como una emoción, no entendía por qué. Quiero esto. Me pasa mucho eso. Me pasa con la música, con olores, con películas, con, no sé, un texto, digamos, que de repente leo una frase y digo, quiero esto, y voy al libro después. Pero soy muy del amor a primera vista. Me encanta. Así. ¿Y no sentís que es un poco algo que generás en tu público y en la gente
Puede ser. Como Me dicen mucho. Esa especie de flechazo hacia... Sí, puede ser. Me dicen mucho, como me pasó ahora con esta charla que vine a dar acá a Barcelona, que me escribe una persona acá, de acá, diciéndome que el marido me había descubierto por YouTube y le hizo como una sorpresa porque no me podía venir a ver porque profesor y trabaja dando clase en una escuela para adultos. Y entonces armamos como toda una especie de encuentro sorpresa al mediodía, nada, estuvo muy, muy amoroso. Y el tipo lo que me dijo, una vez que ya nos abrazamos, me dijo, estaba buscando algo sobre Nietzsche y en eso escuché así como, nada, 20 segundos de algo que vos estabas diciendo y ¡tac! Como que... Me quedé. Pues justo lo que me preguntas, ¿no? Me atrapó eso y plum, después me empezó... ¿Argentino él? No. Yo No, de acá y estoy muy sorprendido de la cantidad de gente, digamos, no española, que tanto acá como en Madrid, nada, me sigue, me escucha, me lee. Sí. Te lo, Sí, lo decía por tu condición de profesor, digamos, original. Sí. Yo siento que un verdadero profesor lo que genera es eso, esa especie de transmisión de una pasión, en última instancia de ese amor, y me parece que es algo que sucede mucho con vos. O sea, yo escuchando a la gente el otro día también en el show y demás, uno percibe como, más allá de la atracción intelectual y de las ideas y tal, hay una atracción como muy desde el afecto, más más amorosa. En primer escalón el amor es lo que llega, no en la última. Okay. Como para mí es un desborde de amor, cómo estaba la gente. Sí. O sea, es lo primero con lo que se impregnaba. Sentí el otro día en el show. Hubo... y tu llanto al final... Es como mi llanto en el medio. En realidad, claro, peor fue. Porque fue en el medio. Eso me partió la cabeza. Nos quedamos hablando sobre eso. Sí. Queríamos entender qué estaba pasando en vos en ese momento. No, tremendo. ¿Sabes por qué? Tremendo. Antes que nos responda, porque lo ligo con el dolor en la panza antes de salir, que hablábamos. Y digo, claro, toda esa emoción que a este tipo, con tanta oratoria, con tantas horas de oratoria encima, le sigue sucediendo, es como casi imposible que no termine en un llanto. No, obvio. Mirá, yo estudié teatro. Sí. Mucho. 4 años. Y en un momento hermoso que fue mi adolescencia. Siempre pensé que me iba a dedicar a eso y no a la filosofía. Okay. En el medio terminé en la filosofía, pero obviamente mucho de ese laburo del aprendizaje del teatro, no del teatro tipo actuando, sino el entrenamiento teatral que básicamente te abre, vamos a decirlo medio, te abre el alma. Y entonces estás como mucho más vulnerable, ¿viste? Y no estás como, digamos, encerrado. Entonces, no sé, si estoy diciendo algo que siento que me involucra, o sea, no tengo blindaje, no tengo mediación, o sea, RUC. Y sé, porque tampoco, digamos, sé que es algo que lo puedo hacer, que, no sé, por ahí hay otras situaciones donde soy más prudente. Bueno, recién hablábamos antes de empezar de las redes, la viralización, de repente uno está con más cuidado con cosas que dice. Yo siento que antes era mucho más lo que me pasaba por la cabeza y hoy, ¿viste? Hay un tamiz por el que pasan las cosas, pero en lo emocional, al revés. O sea, y cuanto más grande, más permiso te das. Por ahí de más pendejo, o sea, yo doy una clase, me emociono y lloro. Pero aparte soy llorón en general, o sea, sí. Lloro mucho, entonces es algo que no me lo voy a reprimir, pero ni en pedo. Y después me doy cuenta que obviamente... y algo de lo que ustedes traían ayuda, algo que es clave en esto que hacemos, que es la transferencia. O sea, para que haya transferencia, para mí tiene que haber una identificación emocional, ¿viste? Y un poco lo que me parece que pasó el otro día en el teatro fue eso. Y ahí sí hay como, yo sé que empezando por el relato por el que empecé, es una manera de generar como una emocionalidad
conjunta y eso genera mayor apertura. Ahí sí como que la pensás un poco, ¿por dónde? ¿No? Porque por ahí empezaba con conceptos más duros y costaba más que la gente se enganche. Dos cositas. Una, que nos mirábamos y nos reíamos porque yo lo único que estudié en mi vida fue teatro y siempre hablo de los ensayos como lo que más añoro, anhelo, amo, atesoro. Los ensayos, punto. Sí. O sea, mucho más que la escena, y si tiene que ver con la escena, lo más under posible, lo más cubito posible, lo más caja. Eso por un lado, y por el otro pienso la relación de la emoción con lo vivo en todo esto de las redes sociales. Como es muy difícil no estar medido acá cuando sabemos que es inmortal, cuando comparado con el teatro del otro día, que era una vez en Barcelona para todos nosotros, digo, está muy ligado. Está tremendo. Esto que decís me encanta, porque creo que estamos viviendo con la planadora de las redes una revalorización del vivo. Sí. Y entonces, y se nota, porque se nota, yo me doy cuenta, porque hay como, o sea, podés tener 10.000 charlas mías en YouTube, pero ir al teatro y eso que pasó el otro día, ¿viste? No pasa en YouTube. No. 2 horas sin parar de hablar a una persona. Y algo que iba, venía, ¿viste? Pero la filosofía nació así. Vos pensás que en la época griega, lástima que los fletamos a Sócrates y Platón, pero... Sí, podemos traer, ¿eh? No, pero ahí hay un debate que es parecido a este, con el cambio de época. Sócrates no escribía. De hecho, es el personaje de las obras escritas de Platón. Pero había toda una discusión de que la escritura, de hecho hay un texto que se llama el Fedro, donde plantea el problema de la escritura, enfría lo que sucede en una charla filosófica. Como que no es lo mismo la filosofía por escrito que el diálogo vivo, la conversación, donde algo te va pasando en la cabeza, escuchás, el tipo te dice algo, decís, lo puedo pensar distinto para... ¿Viste? Y de hecho hubo una decisión de no escribir en el caso de Sócrates, ¿no? Porque la decisión tenía que ver con que algo se perdía. Yo creo que es un lindo debate, más hoy. Imagínate si durante 2000 años existió ese debate entre lo oral y lo escrito, imagínate hoy con el mundo de la imagen, digamos. Pero me parece un planteo muy de época, está bueno. Sí, y... Perdón. No, cuando antes hablábamos de la gente que está acá atrás de cámara y de la comunidad, o sea, nuestra búsqueda va por ese lado también. No nos alcanza, no sé si no nos alcanza, no nos conforma solo con internet, YouTube y todo eso, sino que nos motiva muchísimo más que suceda esto. Así que, bueno, sigamos, porque si no nos mata la FIFA. Que Mercedes Sosa y Spinetta quedaron como... Sí, Spinetta es mi músico histórico. Ok. Bien. ¿Sí? Mi músico histórico es Spinetta. Mi músico actual que va a estar ahora acá es Lisandro Aristimuño, al que amo y que para mí es el Spinetta de nuestra época. Entonces, pero no lo pusieron. ¿Lo podemos poner? No, ya está. No, me quedo con... O sea, yo te quiero convencer de escribir alguno en algún momento. Sí, eso va a suceder. Bueno. Ponemos así Lisandro Aristimuño. Sí, no, pero tengo que sacar alguno, no. A Mercedes. Claro, no. Bueno. La dejamos a la negra. Ok. Seguimos con religión, espiritualidad. Dale. Sí, no entendí bien la categoría, pero a ver, déjame ver quiénes son. La podemos cambiar. No. Mahoma, Dalai Lama. ¿Piazzolla está acá? O sea, me encanta, pero no sé si va acá. Se coló. No, Okay. déjalo. Si por algo llegó listo, ahí. quedó acá. Queda acá Piazzolla, Es una perfecto. señal divina. Esto está... Es una mezcla. Está mal hecho esto. Está mal hecho. Rigoberta Menchú. Ya se mezclaron las cartas. Pero pone música todos. nos quedó Nina Simone. Pone a todos. Bueno, hay que elegir la espiritualidad de los Pone que a están acá. todos. Listo. ¿Qué pasó? No, esos son de deportes. Se desconfiguró la Matrix. Que no suele pasar. Sí. ¿Y qué Seguido. tenés ahí? Frida Kahlo y Sí. Víctor Jara. Me encanta, a ver, lo podemos poner igual. Se descontextualiza un poquito, pero... Bien. Bueno, está rara esta sección. Bueno, se van Nina Simone, Piazzolla, Esta nota esto. pobre Rigoberta. Es una trampa de me parece producción esto, ¿no? Se va Víctor Jara también. Muy bien. Ahí Víctor Jara se va. Chau. El Dalai Lama se va. O sea, lo que me da miedo es que todas estén igual ahora. No. Ok. Frida tranquilo, se va. vos confía. Frida se va.
El Buda se va, me encanta, pero Perdón, hay que Buda. sacrificarlo. hay que dejar 4. Bien. Moisés, Mahoma, María Magdalena y el Papa Francisco. Sí, hay 3 figuras como, digamos, De la misma familia. claro, del mismo palo que son, digamos, Sí, sí. las fuentes. Ujú. Y tenemos las 3 religiones aparte. Vamos a dejar no sé qué voy a hacer, espera. Tenemos las 3 religiones del libro o las 3 religiones monoteístas, que además están basadas en un mismo eje, en una misma fuente primordial que es abrámica, digamos que las 3 reconocen a Abraham como el origen. Y el Papa, que sí, es un personaje, el Papa Francisco, que, digamos, un personaje más contemporáneo. ¿Qué tengo que hacer? Elegir 2. Elegir 2. Qué difícil. Bueno, María Magdalena es hablando de las 3 religiones, nos toca en la religión cristiana uno de los personajes como más fronterizos. Total. Total. No nos toca ni Jesús, ni la Virgen María. De hecho, lo pusimos por eso. Bien. Para mí, María Magdalena tiene que llegar a la Me emociona Bien. que María. a la Era semifinal. una apuesta grande. esa. Invertimos en el mercado. Sí. Acá. Si esta entrevista me lo hubieran hecho hace un mes, Sí. hubiera sido otra Ok. mi elección, pero hace exactamente un mes estuve En Argel. 8 días en Argel. Y el viaje por Argelia me transformó bastante y me invitó a conocer de un modo mucho más verdadero, real, a la cultura árabe y al Islam, en muchos aspectos y muy por fuera de toda la islamofobia que lamentablemente, entre tantas fobias, atraviesa a nuestra cultura. Entonces, le voy a dar una opción a Mahoma. Vamos. Bien. Pero Vamos. porque me encontré con otra sensibilidad, con otro discurso, con entender la diferencia entre espiritualidad y fundamentalismo en todas las religiones, ¿no? Hay algo de rescatar el mensaje religioso y sustraerlo a su implicancia fanática, que me parece fanática y destructora del otro. O sea, me encontré con una cultura islámica hospitalaria, ¿no? Total. Por lo menos para conmigo. Así que me cuesta mucho. Moisés es uno de mis personajes favoritos. O sea, lo estudié lo estudié además en la escuela primaria. Yo hice una escuela primaria, hice la mitad en una escuela pública, la mitad en una escuela judía. Así que imagínense que Moisés era como Messi, ¿no? Claro. Era un personaje central. Me encantan todas las situaciones que vivió Moisés, la duda, la zarza ardiente, cuando abre las aguas, o sea, todo la muerte incluso, porque no lo dejan, queda ahí como en el medio del desierto, pero bueno, vamos a tomar esta decisión hoy, Dura. como todas cuesta. Y Francisco también llegó a. No, Francisco sí, pero me parece que para religión Sí, me sí, quedo sí. más con los símbolos, con las fuentes. Bien. Perfecto. Pasamos ahora a literatura. Dale. Bien. Tenemos a Sartre, a Camus, a Rimbaud, a Patti Smith, a Clarice Lispector, a Shakespeare, a mi candidato, Borges, a Kafka, a Virginia Woolf y a Dostoyevsky. Sartre es muy polémico no haberlo puesto en filosofía. Es verdad. Pero lo que pasa es que, bueno, sí, y ¿dónde está? A él también. Y a Camus, otro argelino, ¿no? También. Como Derrida, Como Zidane. como Zidane, de verdad. Lo vamos a sacar a Patti Smith, Ok. también polémica su presencia acá y no en la música.
Reciente premio Príncipe de Asturias. Por eso No, Dostoyevsky. ¿Lo sacamos? Chau, sí. Afuera. ¿Por qué? Y porque tengo que elegir. Ok. Digo, Pensé no, que había alguna tipo de animosidad. No, es como, yo qué sé. La vida es. Siempre queda más afuera Sí. de lo que queda adentro. Y toda elección, por eso siempre es una cagada. Porque, aparte, no te da la vida para llegar a poder, no sé. Imagínate todos estos escritores leer toda su obra. A mí ya no me alcanza. Con los años que me quedan de vida, en lo concreto. O sea que toda elección siempre supone. Hay algunas que tenés muy claro por qué no, y otras porque, bueno, tenés que elegir. Mira, Shakespeare me encanta, pero lo dejamos afuera. O sea, Borges es indiscutible, Bien. es mi escritor favorito, con lo cual tenemos que elegir quién va a la final con él. Debo decir que de Virginia Woolf y de Clarice Lispector leí poco. Ok. Bien. Leí. Hay textos que me fascinan de ambas, pero, digamos, las voy a dejar de lado, básicamente por mi falta de lectura y, digamos, dos personajes, digamos, Biográficamente muy interesante. biográficamente muy atravesados. Sí. Los dos me parecen fascinantes, los dos en su momento los leí de joven y lo voy a elegir a Kafka porque, digamos, sobre todo La Metamorfosis es un libro que al día de hoy yo lo sigo releyendo para algunas clases y me sigue todavía Tremendo. generando cosas. Así que pobre Rimbaud, una vez más, lo dejan afuera. Out. Bien. Bien, seguimos con cine. Dale. Scorsese, Lucrecia Martel, Agnès Varda, mi candidato, Godard, Spielberg, Upa. Hay bolilla fría. Kurosawa. Coppola, Fellini. Acá podemos sumar a uno si querés. Este era muy difícil, o sea, era infinito también. Si querés sumar a uno lo podemos escribir. Esa es la carta. No, Ok. veamos. Qué difícil. ¿Cuál es tu candidato, Godard? Y yo lo dejaría a él. Y estoy entre estos dos también. Ok. Bueno, fuera Godard. Gracias. Fuera Agnès Varda. Ok. Ella decía que si nosotros partiéramos a los seres humanos en dos, al medio, encontraríamos paisajes. Qué hermoso. Sí, por eso, o sea, es una reivindicación, ya que la sacamos. ¿Qué sentís que encontraríamos si te partiéramos a vos? ¿Qué paisajes? Dolor. Ok. Dolor, sí. Hay una herida abierta. Un desierto árido. Un desierto. Ok, Hay un desierto. argelino. En mí. Sí. Por ahí hay gente que la partís y encontrás paisajes más floridos, yo qué sé. Bien. Yo tengo una cosa desértica originaria que calculo que psicoanalíticamente podré encontrar de dónde viene, sociológicamente también. Ok. No sé si me interesa tanto volcar la racionalidad en la comprensión de por qué, sino como, nada, habitar el desierto y ver a dónde me lleva. Pero Por ahí sí. a la hospitalidad también. Y yo creo que sí, digamos, es como una forma de... De hecho, a Argelia fui, entre otras cosas, para eso. Fui al desierto, que fue una experiencia maravillosa. A casa. O sea, A una casa... a tu interior. Una casa abierta. Viste que en el desierto no hay paredes. Exacto. Hay tiendas, las tiendas están siempre abiertas. Entonces es como una gran metáfora de que la casa es una casa abierta al otro. El extranjero llega y entra. Y siempre es prioritario. Siempre es más importante lo ajeno que lo propio, digamos. Lo extraño que lo semejante. Y en esta analogía del desierto interno, ¿te cansaste de intentar sembrarlo? ¿Intentaste sembrarlo alguna vez? No. ¿Nunca? Me puede el desierto. No es que lo intento sembrar. No es que lo elijo. Ok. No es que lo elijo. No es que... O sea, la pregunta es, me abren en dos. ¿Qué encontramos? El desierto. Ahora, vos, ¿qué hubieses elegido? Yo el paraíso. Yo qué sé, ¿no?
No es que elijo el desierto. Ok. Es lo que... O sea, todos partimos de un trasfondo no elegido. Nacer, yo qué sé, nadie eligió nacer. Es como problema filosófico, como problema existencial. Digo, en una cultura que le pone tanto a la capacidad que tenemos de elegir y de decidir y de poder, como decían, ¿no? Ahí Sartre, muchos existencialistas, hay como un origen no elegido, uno de repente está y se tiene que hacer cargo de nuestro ser en el mundo. Es muy interesante, digamos, como polémica contra esa idea tan omnipotente del ser humano que todo lo decido, todo lo elijo, soy dueño de mí mismo, ¿viste? Fuerte. Bueno, muy rápido, ¿te puedo preguntar vos, chau, si Fellini, te parto al medio, qué paisaje serías? Ojalá un mar de tardecita, ojalá. Pero creo que es más un deseo que una realidad. Por ahí es un bosque incendiado, no sé lo que hay. No sé. Ok. ¿A quién sacamos? A Fellini. Sí. Bien. ¿Y a vos? Un mar. ¿Un mar? Un mar. El mar y el desierto son... Un mar, ¿vieron como los de Interestelar cuando llegan Sí. a otros países? Esos planetas que son solo mar, así, Sí. agua. O Se sea, mató Interestelar. Me durísimo. partió la vida. Metámoslo a Nolan. Ok. ¡Vamos! Bien. Metemos a uno. Metemos a Nolan. Lo sacamos a... La damos vuelta y metemos a Nolan. Sí, mira, hay dos Scorsese, ¿eh? Ok. No, esto es muy importante. Ok. Es muy importante el fallido de haber es metido un fallido permanente esto y me a encanta. dos Scorsese. ¿Por qué dos? Ahí está Nolan. Bien. Bien. Bueno, vamos a generar una especie de así como de algo imprevisto. Vamos a dejar a Nolan y a Lucre Bien. y al resto que son grandes, vamos a dejarlos afuera. Espectacular. Gracias. Bueno, la última película de Lucrecia Martel, Nuestra Tierra. No la Sí. vimos ¿No todavía. la vieron? Bueno, yo la vi y me parece que hay un cine, digamos, que tiene ese vínculo con cierta revelación de lugares que si no son escuchados. O sea, hay algo del arte y la posibilidad de que voces acalladas puedan tener lugar que a mí me sigue interesando. Y no es que es el único cine que me conmueve, Ujú. pero lo necesito también. El arte en general. O sea, puedo, no sé, escuchar una música que me hace bailar, pero necesito que también exista ese arte más comprometido. Hay muchos críticos al arte comprometido. Yo soy muy crítico a la totalización. O sea, si el arte fuese solo, no sé, arte de protesta, me abrumaría. Si el arte fuese solo arte de diversión, también. Bien. Entonces, la voz de Lucrecia Martel, a mí, como en estos últimos tiempos, me ayuda como a encontrar ese espacio. Perfecto, le mandamos un saludo. Ojalá. Y a Nolan lo adoro también, hay mucha gente que lo detesta. No, para nada. A mí toda la obra de Nolan, con todas sus diferencias y desniveles, todas me encantan. O sea, las he disfrutado, me he estremecido. Inception es una película que Tremenda, me partió. Vamos. Avanzamos. Voy con Revolución. Revolución. Greta. Simón de Beauvoir. Sí, señor. Pancho Villa. El Che Guevara. José de San Martín. Juana de Arco. Napoleón. Angela Davis. San Francisco de Asís. Qué difícil. Bueno, el Che Guevara va a la final. Acá lo biográfico tiene que ver conmigo. Total, Fue total. Sí. Fue, digamos, mi identificación revolucionaria de siempre. Así que por ahí, no sé, hoy es una figura que genera otro tipo, entiendo, de empatía o de rechazo, pero yo que nací en 1968, Ahí.
cuando muere. Digamos, toda el fantasma del Che estaba muy vivo, y en el retorno a la democracia en los 80 fue una figura todavía, digamos, importante, y sigue siendo. Bueno, en Argel hay un bulevar, una calle. Ernesto Che Guevara era como, me agarró una emoción cuando vi. Pero bueno, lo dejo para la final. ¿Y qué sentís que queda de ese fantasma hoy en la sociedad? Como todos los íconos revolucionarios están en cuestión, la revolución está en cuestión, me parece que es un buen momento, paradójicamente, para que la revolución se replantee por dónde. Ese por dónde me parece que es como demasiado incipiente la reflexión y la certidumbre, no hay certidumbre. Pero ese por dónde puede ser, no sé, si es más radical o si es un cambio de plano, ¿viste? Uh-huh. A mí me gusta más pensar los cambios de plano. Digo, por ahí hasta ahora tuvo enfocada la idea de revolución en una línea, y por ahí hay que llevarla a otro lugar. Cambió mucho la forma de hacer política en los últimos años, obvio, y las políticas revolucionarias se están como repensando. Digamos, bueno, está Greta acá, ¿no? Desde por ahí hay muchos que piensan que la revolución comienza en esas prácticas micropolíticas donde no es lo mismo lo que comés, no es lo mismo, digamos, el cómo organizás tu cotidiano. Otros siguen pensando que una revolución es una revolución macro, pero me parece que es un momento que, frente a la crisis de los proyectos revolucionarios, se están de algún modo repensando. Bien. Bueno, Pancho Villa se va. Chau, Pancho. Ángela se va, Napoleón también. Chau, Napoleón. Juana de Arco también. Bueno, lo revolucionario en San Martín tiene que ver, obviamente, con el proceso de independencia de la Argentina y de otros países sudamericanos. Es otro tipo de revolución, la de San Francisco también. Le voy a dejar a Francisco. Muy bien. Me parece una linda... Un lindo dueto. Una linda dupla, sí. Bien. San Francisco de Asís y el Che. El Che y San Francisco. Acá está de nuevo San Francisco. Sí, repito, es... Pero esto quedó... Acá está Jesús, mirá, apareció Jesús. Milagrosamente. Milagrosamente bien. apareció. No podía ser de otra forma. Pero esperá, estos están como que quedaron... Hagamos lo que vos quieras. No, ya está. ¿Lo sacamos? Sí. Quedaron. Quedó María Magdalena. Bien. Deportes. Judith Polgar, la ajedrecista. Serena Williams. Muhammad Ali. Su Majestad. Mirá. Maradona y Bilardo. Ni veo más. ¿No, sí. ¿No necesitas? No. Ok. Estaba Pelé, estaba Messi y estaba Michael Jordan. Los sacamos a todos. Soy de Estudiantes de La Plata. Bilardo es claramente la representación de todo bien. Y Maradona fue él, en mi caso, yo entiendo que la generación, por ahí, las nuevas generaciones en Messi, hay una identificación mucho más directa, pero bueno, yo viví el 86, me pasa un poco lo mismo, es más biográfico. También viví Qatar, sí, y me volví loco, pero a los 18 años gritando el gol contra Inglaterra, digamos, fue como algo que ya me quedó impregnado en el cuerpo. Yo creo que mucho de lo que te pasa en la adolescencia, en esa edad que va de los 12 a los 25, es como que te marca, ¿viste? La música que escuchás, los héroes de esa época, las lecturas que tenés, a mí ya... Después te vas muriendo, yo qué sé. Pero esa es la época como... Más fértil. Sí. Sabés que entre tantas cosas que hacemos, producimos un programa de fútbol de unos chicos africanos, que son unos fenómenos, y le contábamos de la obra de Bilardo. Fascinados. Porque era completamente incomprensible para su lógica sí, no, explicar eso.
Es incomprensible. O sea, el bidón, obviamente, como bandera, pero después, por ejemplo, el tema de la publicidad acá en el Sevilla, que es el primero, que lo hace sentado en un banco, los chicos no lo podían creer, o sea, algo que nunca habían visto. Bueno, dirigió Libia. Sí. O sea, pasó por lugares, pero lanzó un partido político antes del 2000. Es ginecólogo. O sea, cosas increíbles, revolucionó el fútbol y digamos, nada, está en ese lugar que a mí, voy a decirlo medio bestia, pero entre bestia filosófica, entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Está siempre jugando en ese borde que a mí eso me fascina porque habla de mí, digo, nadie mejor como representación de lo que me pasa existencialmente que Bilardo en el fútbol. Yo el fútbol lo vivo así. O sea, soy hiperracional, hipercalculatorio, pero hipercabulero, ¿viste? Tengo las dos cosas al mismo tiempo, y eso era Bilardo. 1-0 a los 90 alcanza y sobra. No, se disfruta más. Pa. El problema es ese. Claro. No es que alcanza, es que yo siempre digo que para mí el partido que yo más disfruté, entre comillas, de haber ganado de la selección argentina fue el partido que Argentina le gana a Brasil en el Mundial 90 en Italia, cuando Brasil tiene 90% de posesión de pelota. Sí, 12 palos creo. Sí. 12 palos. Fueron Goicoechea que mirando de un lado para otro. todo transpirado. Bilardo que en el entretiempo, conocen la anécdota, Sí. Está 14 Pero minutos. ¿No? Contala. No, está 14 minutos callado mirando a los jugadores todos mirando el piso porque fue un baile y dice, cuando sale el equipo segundo tiempo, dice, les pido una única cosa, no se la pasen más a los de amarillo. O sea, era la derrota. Maradona hace 3 dribbling, corre el pájaro, corre Canigia. Ahora, la injusticia, digo, para esta discusión sobre quién merece ganar un partido, porque claramente mereció Brasil. Sí. Ahora, se disfruta más lo inmerecido. Entonces, ¿qué es esto de la meritocracia en el fútbol, viste? O sea, es muy interesante cómo se desarman algunos patrones. En Argelia era todo el tiempo Maradona o Messi, me decían, Maradona o Messi, era como, y todos elegían Maradona, obviamente, gente de nuevo, grande, por ahí más de mi generación, pero nada, o sea, 2 popes, obviamente, que nos han dado. En el fútbol, ¿con qué te identificas? ¿Con quién te da alegría? Hay algo de eso, el Mundial 86 para mí fue como... No alegría. podía creer. El 78 lo viví también, porque tenía 10 años. Me acuerdo de estar festejando en la calle con mis viejos, tenía 10. El del 86, aparte Bilardo saliendo de Estudiantes, era como todo. ¿Y crees que en la política también? ¿Qué? ¿Es quien nos da alegría? Y lo que pasa es que uno le pide a la política más, ¿no? que lo que obviamente te da el fútbol, porque pide una transformación real en las condiciones de vida, en la medida en que la política viva su... Pero me refiero sobre todo a esta cuestión un poco actual de que habitamos sobre todo pasiones tristes, o esa por lo menos una idea, y que está un poco perdida de vista la posibilidad de pensar alegremente ese futuro. No, ni hablar. No, pero por eso, yo sigo creyendo en una política como una práctica de transformación de las condiciones de vida, cuyo norte es la justicia social. Sigo pensando eso. Entonces, digamos, y la justicia social básicamente es fuente de tu alegría, sobre todo para los que viven en condiciones injustas, ¿no? Entonces, pero no, digo, me pasa un poco por ahí. Entiendo a lo que vas, por ahí yo lo interpreté más como, viste, o sea, me hace más ruido la política espectacularizada, donde de repente muchos liderazgos políticos se revisten de eso, ¿no? De actitudes carismáticas que no los diferencias de un futbolista o de un panelista de televisión, y que lo que buscan es esa empatía, que también, digamos, la gente busca identificaciones, ¿viste?
Pero yo sigo creyendo en la política como un conjunto de ideas y de prácticas de transformación, digamos. Y digo, y sé, digamos, lo complicado de esto. Los personalismos, en mi caso, para mí son secundarios, ¿viste? Bien. O sea, es quien mejor pueda llevarlo a cabo. Pero bueno, ese es el gran problema de la política, en algún punto, que es que garpan más los personalismos que las ideas. Totalmente de acuerdo. La última objeción antes de pasar, en deportes pasaron Bilardo y Maradona, y antes hablábamos de los profesores, y hay que saber ser profe del Diego. O sea, yo lo que una de las cosas... Hubo una Total, alianza ahí. total. Y se mataron Y también. una aceptación como alumno de él. Sí, igual Sí, se un tuvieron- respeto. Sí, Total. tuvieron O sea, muchos hubo, quilombos también. ni hablar. Y después cuando Maradona fue, ¿usted se acuerda cuando Maradona fue técnico? Que Bilardo era como director de selección. Es verdad. Sí, sí, sí. Y el último partido que clasificamos también medio de pedo, como Es verdad, se muchas mataron en la mundiales, cancha de River. Estaban ahí, Bilardo llorando, abrazándolo a Maradona. Sí. Qué época esa, ¿eh? Pero Una digo, época había que mucho- domar al Diego, ¿eh? Sí. Yo creo que nadie lo domó. Claro, yo No, creo que yo era tampoco, conducirlo. Pero hubo Había que conducirlo. sí, Gracias. hubo ahí hubo un encuentro. Sí. Hubo una alianza, por lo menos, y que esa alianza se supone que no es... hablamos de dos personajes que no creo que hayan hecho una alianza de una manera prudente, No, somera. no. Eran personajes mesurados, ¿no? Con todo lo que hablamos, pienso también podrían haber estado los dos en revolución, ¿no? Depende. Revolución en el fútbol... Y en espiritualidad. Claro, por eso. Yo qué Ok. sé. Y en filosofía. Bueno. Pero yo, bueno. yo a Bilardo, te voy a decir algo, Sí. a Maradona sí lo saco del fútbol porque creo que generó, obviamente, en lo político, en lo cultural, digamos, un impacto enorme. Yo a Bilardo no lo saco del fútbol. Hay gente bilardista como yo que es más tipo, yo soy bilardista en la vida. Yo no. Yo soy bilardista en el fútbol. Incluso te diría que en la vida eso que se llama, no sé, cierto pragmatismo, yo soy medio poco pragmático, ¿viste? Sí entiendo que en el fútbol, y creo, y esto es rediscutible, pero sí creo, hablando de la justicia social y todo eso, creo que el fútbol también es un espacio donde hay diferencias, no sé, presupuestarias entre los Sí. equipos, y que el bilardismo es como una forma de encarar el juego donde por ahí el equipo más débil busca la forma de poder competir de igual a igual con el más fuerte, porque si ese competir de igual a igual fuese, no sé, a ver quién hace más jueguito o a ver quién juega mejor, y el que tiene más plata siempre va a jugar mejor porque tiene los mejores jugadores. Entonces hay que encontrar una manera de contrarrestar eso. Entonces el bilardismo siempre fue al límite, pero ese límite es la manera de decir, bueno, mirá, tenemos un equipo presupuestariamente menor que sin embargo puede, digamos, y así, bueno, Estudiantes salió campeón en el 82, ese campeonato no se lo acuerda a nadie, con Sabela como bandera, otro gran maestro, Alejandro Sabela, Miguel Ángel Russo, era el 5, Sabela el 10, y ahí sí fue revolucionario, ¿no? Porque era un equipo, Estudiantes fue el primer equipo no grande que salió campeón del mundo, Sí. con Bilardo como jugador. Ahí hay un maestro que sube el día, que es Total. pero es eso, es como en el fútbol. Viste que yo qué sé, creo, estoy hablando medio al pedo, pero en otros deportes un equipo, digamos, con menor Sí, valía, sí. no te conoce en el básquet. Y no, acá un equipo, viste, pasa mucho que vos decís un equipo chico de repente. ¿Pero por qué? Y porque juega más fuerte con el cuerpo, busca, no sé, sabe que la única manera que tiene de meter un gol es con pelota parada, entonces juega la pelota parada. Son 3 pelotas que tenés en 90 minutos, una la metés, ganaste. Y está pensado, entonces vos decís, wow, Es pero no hay que increíble. salir a jugar, no, hay que salir a ganar. Ahora, ¿cuál es ese esquema, no? Sí, el reconocimiento de los límites como virtud y Total. como potencia en algún punto. Sí. Y la transgresión de los límites, Total. que es lo que propuso el bilardismo muchas veces. Bien. Bueno, voy a avanzar. Nos queda política. ¿Qué tenemos? Las abuelas de Plaza de Mayo. También como movimiento. Lincoln, Perón, Juan Domingo, el gran Mandela, Mahatma Gandhi,
Martin Luther King, Rosa de Luxemburgo, Eva Perón y Simón Bolívar. Bueno, se van Lincoln. O sea, voy a elegir argentinos. Son decisiones. Perfecto. Vamos a elegir. Le va a gustar a los extraterrestres. A los argentinos. Sí. Eh, Creo. Uy, está difícil. Está difícil. O sea, vamos a dejar Perón, vamos a dejar uno. Y dejamos a las abuelas, digo, también. Bien, Hay una bien. representación en mi historia personal muy fuerte con las abuelas. Gran discusión, ¿no? Porque hay como un evitismo. Hay como un evitismo que elige a Evita y como que no elige a Perón, y es una manera como de ser peronista sin ser peronista. Sí, de marcar un matiz ahí. Marcar un matiz y como diferenciarse de De una identificación completa con Perón, claro. pero por lo que representa, también hablando, como hablamos antes de Bilardo, con ciertos límites Bien. que implican un Perón en un liderazgo, si querés, como border, no sé, con el republicanismo, voy a elegir a Perón, Bien. con mucho dolor, porque, digamos, me acuerdo de mis primeras paredes, que mi vieja entraba a mi cuarto y se volvía loca, me quería arrancar. Yo tenía, mis primeros pósters eran Evita y el Che, obviamente, que es un poco, después subió Nietzsche, que pero para mí hay algo en la conducción, en el modo de liderazgo de Perón que me sigue generando una sensación como, primero me cautiva. Entiendo que fue un liderazgo en una época que no sé hoy cómo sería. No sé si este tipo de personalidad o de forma de conducción política tiene que ver con el mundo de hoy. Pero Entiendo nada, no estoy pensando el mundo de hoy, estoy pensando personalidades de la política que creo que generaron algo. Creo que Eva fue crucial, sobre todo en el primer peronismo. Pero bueno, Lo dejamos. lo dejamos porque... ahí Seguí está. pensando en el Darío antes de morir, digo, de los 25. Sí, está Bien, bueno, es es el verdad. carro que conduce. Ahí está. Bien. Bueno, Tenemos estamos en 2, octavos. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Hicimos bien esto, que no es poca cosa. ¿Cómo son los enfrentamientos ahora? Ahora son Perón. Ya, pero los cruces que están como prepautados. Así. No, Está. o sea, están, sí. Toda la Sí. culpa es de producción. Es primero perdón. Claro, eso, es está. Nietzsche Ok. Nietzsche, ¿dónde lo tenemos? contra Borges. Esta era una final anticipada. Tremendo. Ok. Es una final anticipada. ¿A dónde está? Es una Argentina-España en octavos de final. Total. Es Marx. Sí. O vamos uno por uno. Ok, Y, dale. o querés hacer todo Claro. cualquiera. Bueno, Sí, dale. todos, Hacemos todos. todos. Marx. Dale. Contra Spinetta. Me encanta. Es Charlie. Mercedes Sosa. Sí. Espera. Contra Mahoma. Bien. MM. Es María Magdalena. Contra el Che Guevara. Y tenemos Bilardo contra Kafka. Hermoso. Muy kafkiano, Bilardo. Sí. Tenemos Nolan, Que se metió por la ventana. es una lástima, pero bueno, contra Maradona. Ya das por supuesto que gana Maradona a Nolan. Y Es un finalista, creo. San Francisco con Perón.
Y Lucrecia con las abuelas, durísimo. Porque se tiene que eliminar una. Bueno, vamos, ¿cómo Sí. venimos? Vamos rápido. Dale. Vale, vamos. Bueno, las abuelas, creo que Lucrecia va a estar de acuerdo. Sí. Vencen. Maradona le gana a Nolan. Bilardo le gana a Kafka. Perón le gana a San Francisco de Asís. Con mucho dolor. Son todos argentinos, ¿eh? Ah, bueno. venimos. Y creo que acá... No, Nietzsche le gana a Borges. Eso dolió. Qué difícil esto. Vamos, esta es la más polémica, pero vamos a jugarnos con la negra Sosa Sigue, sigue. contra la negra. Mahoma, con todo lo que puede implicar. María Magdalena al Che Guevara. Mirá María Magdalena dónde llegó. Sí, Sí. me interesa ese personaje mucho. Sí. Marx Spinetta, wow. Vamos a quedarnos con Marx. Bien. Y ahora es... Fue fácil, ¿eh? Parecía más difícil, pero... Bien. Vamos a ver ahora. Y bueno, ahora es Bilardo Maradona. Tremendo, tremendo. Y sí, es que, bueno, los cruces son así. Abuelas, Perón. Tremendo, abuela Perón. Sí. Mercedes contra María Magdalena. Uf. Y Nietzsche contra y Marx. Nietzsche contra Marx. Ah, está difícil. Bueno, fácil. ¿Fácil? Sí. Ok. Nietzsche, Marx, fácil. Nietzsche. Nietzsche. ¿Sí? Son mis dos, papá y mamá. Papá. No sé quién es Ok. quién. Vos dijiste. Nietzsche. Maradona iba a llegar a la final. Salvo Que se cruzase con... con Bilardo. O sea, es muy difícil esto. Muy difícil, pero voy a elegir a Bilardo. Wow. Pero, Espectacular. sí, no sé, yo qué sé. Soy Espectacular. pincha, lo amo a Maradona, me dio todas las alegrías. Tengo que elegir, de nuevo. Me Ok. obligan ustedes a elegir. La vida. La vida María Magdalena, vamos hacia la semifinal. Wow. Y. Mirá María dónde llegó. Sí. Inesperadísimo. Y acá está el más difícil, me parece. De cuartos. De nuevo, Perón para mí llegaba más adelante, pero las abuelas son. Hoy es prioridad. Para mí el mayor orgullo que Sí. podemos sentir como argentinos. Sí. Cruce. Nietzsche María. Bilardo Abuelas. Bien. Las abuelas a la final. Nietzsche a la final. Uy, 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 uy. Esto es un 3-3 que se define por penales. Te puedes explayar, puedes pensarlo. Abuelas vencedoras. Impresionante. Vamos. Representan mucho de lo que para mí es, nada, una forma de todo, de relacionarse con la existencia, ¿sí? Y más en este tiempo. Por ahí, no sé, 10 años atrás hubiera elegido de otra manera. Me parece que hoy es un momento clave como para rescatar estas formas de posicionamiento en un mundo que de algún modo intenta, más allá de lo negacionista, hay algo de aniquilamiento de lo otro. Hay algo como eso, de dejar de lado, de disolver, no sé. Es como para ponerle, digo, no quiero entrar porque hay situaciones concretas en distintos lugares del mundo que uno puede pensar que pasa en la Argentina, que pasa en Europa, que pasa en Estados Unidos. Claramente hay una situación global donde el otro,
que es el concepto que a mí más me atraviesa, más me interesa. Por eso empecé diciendo, no sé si hubiera elegido un ser humano, digamos, pero porque para mí el otro es el gran ausente en la forma de pensarnos, digamos, y no es casual que pensemos un ser humano y no algo por fuera de lo humano. Creo que en esa lógica hoy vivimos, y no es que en otras épocas no, pero hoy vivimos una particularidad de destrucción del otro que me parece importante, y por algo llega a la final. Las abuelas no es que colman todo, ¿no? Logran colmar, digamos, toda lucha por la otredad, pero son, en lo que hacen, para mí, un ejemplo de esa prevalencia del otro. Y creo que también se podría decir que logran algo que roza lo sobrehumano, ya que estamos jugando ahí con un poco con el fleje, que es la restitución de una vida y la recuperación de una identidad, que tienen que ver quizá con algo que va más allá de nuestras capacidades reales en algún punto. Creo que hay una transgresión de ciertos límites ahí. Creo que la historia de ellas es la transgresión de esos límites desde la experiencia más cercana a uno, que es el cuerpo, digamos. Sí. O sea, yo siento el cuerpo sustraído. Sí, claro, el cuerpo sustraído y el cuerpo de ellas como reivindicando esa necesidad de que vuelvan, digamos. El único poder que tenían era su desgarro. En ese desgarro que convirtieron en un desgarro común, comenzaron a dar vueltas por la Plaza de Mayo y convocar a otras madres y a otras abuelas, y ese llamado, digamos, sigue hoy presente, y es para mí hasta en algún punto la mayor construcción de un futuro posible que tenemos en términos de lo que heredamos. Está bien. Si hoy viniera un extraterrestre, hoy, año 2026, entonces que el humano más representativo sean las abuelas, para mí es lo que tiene que hoy suceder, digamos. Por eso digo, en el 2015 por ahí ganaba otro, ¿viste? Depende, porque este es un tiempo. Yo le agrego a todo lo que decís, que suscribo, también la intención de negar esa lucha, de que es una lucha a la que han intentado devaluar. Entonces me parece importante recuperar esto, digamos, porque la lucha de las abuelas, un poco en la línea de lo que vos decías, es una lucha que tiene que ver con, digamos, con las formas del poder más atroz. Y esas formas del poder más atroz, que es el secuestro de los niños, ¿viste? Es como el robo de bebés. O sea, es un punto nodal que si uno lo acepta que lo humano entonces tenga unas características que por lo menos, digamos, claramente no son aquellas en las que yo creo. O sea, yo creo en un ser humano que abierto, en un ser humano, digamos, preocupado todo el tiempo por la otredad. La otredad de sí mismo, la otredad entre humanos, la otredad por fuera de lo humano. No creo en el ser humano que en sí misma se encierra, se abroquela, se prioriza y piensa que todo está a su disposición, desde un bebé hasta una montaña. Pienso en un ser humano al revés, que consciente de su poder, se retira, ¿no? A mí me gusta definir al amor así, es retirarse para que lo otro sea, ¿no? Entonces hay algo de eso que me parece que en este caso, digamos, es quien mejor lo representa. Y una cosita, si logramos despojarnos de su liderazgo social, de su historia política, y pensamos a las abuelas como, en una burdísima analogía con el reino animal, como una raza en extinción, porque, de nuevo, desde hoy, pensándolo en el 2026, me asusta un poco cuántas abuelas van a quedar para adelante. Yo creo que ahí justamente y es algo que me conmueve un montón también a la hora de que las abuelas como figura hayan ganado. Sí. La continuidad, ¿no? Sí. La continuidad de una lucha, la de una identidad, de una forma de relacionarse con los valores, con el sentido. Con el esperar. Entonces, a todo el linaje. Tal cual. Es verdad, digamos, la vida tiene estas características, la gente muere, unos mueren, otros nacen,
Pero es cierto que en lo concreto las abuelas de Plaza de Mayo fueron luchadoras y testigas de una época, y el mundo, el tiempo continúa, entonces obviamente se van muriendo y uno dice, wow, digamos, ¿qué va a quedar de esta lucha? Por eso ahí el legado lo recibe un otro que decide seguir enarbolando esas banderas. Esa probablemente sea la tarea más importante que nuestras generaciones tengan también, a mi juicio. Sí. Para cerrar, siempre pedimos una nota que voy a buscar, un comentario, si querés comentarle mientras la busco. Dale. Que básicamente consiste en que nos dejes por escrito algo que quieras decirnos, que quieras preguntarte, que te haya quedado a vos. Es simplemente como un archivo que armamos. Y antes de eso, que es una pregunta que hacemos siempre, te queríamos preguntar si tenés un verbo favorito. Un verbo favorito. El verbo haber me gusta. H-A-B-E-R. Parece un verbo tan abstracto que hace un poco, es como mi punto débil. A mí me gusta la filosofía metafísica, ¿viste? Me gusta la cosa abstracta. Esto de el haber, el que haya, ¿no? La primera pregunta de la filosofía es ¿por qué hay cuando pudo no haber habido nada? Entonces, esto del haber, estamos acá sentados, gente, Barcelona, paisaje, pero antes que nada hay, ¿no? Ese hay, ese haber, me obsesiona. Ese primer asombro también. Ese primer asombro, ¿por qué? Porque hay un micrófono, no porque hay. Después hay un micrófono, primero hay. Porque si no hubiera haber, no habría después micrófono. Pero primero tiene que haber. Bien. ¿Qué es haber? No es ser. Es primo de ser, pero no es ser. Bueno. Yo me quiero tomar una última licencia, esta sí que es la última. Dale. Y también es una de las preguntas que hacemos siempre. Y quiero saber si ese Darío que empezó a estudiar teatro como para que lo amen. Y algo del reconocimiento siempre está, ¿sí? Yo creo que empecé a estudiar teatro también fue una manera de romper en ese momento con una vida que yo sentía como, digamos, como me sentía medio agobiado, y que coincidió, o sea, empecé a estudiar teatro con la restauración, la vuelta a la democracia, donde se empezaron a abrir un montón de cursos, de talleres. Yo hacía todos los talleres que te imagines, yo hacía de poesía, de escritura, de teatro. Después me enganché con el teatro más. Pero fue como, o sea, vivía dentro de todo lo que nos pasó a todos cuando vivimos la niñez en la dictadura, y de repente fue como un despertar, hay algo. Entonces lo ligo a poder salirme también de un modelo familiar con el que claramente me dio mucho amor, me dio un montón de cosas, pero yo necesitaba diferenciarme. El teatro me generó eso. No sé si tiene que ver con, o sea, algo del reconocimiento, pero algo del movimiento fue, como hacer algo distinto. O sea, era impensado que yo hiciera teatro porque en mi familia la cosa iba para otro lado. Y bueno, fue raro. Bueno, mi hermano que hace periodismo, ¿viste? O sea, como salimos como los dos personajes medio... Sí, la respuesta que me das me hace pensar más en tu capacidad de amar que quien te amen. Sí, a mí me... Sí, puede ser. Igual estás buscando, todo el tiempo estás buscando que te amen o buscas eso. Pero sí, a mí me gusta mucho... Bueno, me llamo Darío, que viene... Las primeras juego mucho con esa pelotudez, pero es dar. Darío es dar. Entonces hay algo del dar que, por lo menos en lo que yo hago, que es la filosofía, la docencia, dar una clase, ¿viste? Estás todo el tiempo intentando dar. Pero bueno, para poder dar hay que saber recibir también, ¿sí? Un placer. Muchas gracias. Pero un fenómeno. ¿Qué tengo que escribir acá? Lo que quieras. Y la que dije antes, ¿no? Lo que vos quieras.
Amar es retirarse Tremendo. para que el otro sea. Esta frase es como una, digamos, versión de un texto de Teodor Adorno que en Mínima Moralia dice algo así como que amar es que aún sabiendo que vos podés ejercer el poder sobre el otro y consciente de la debilidad del otro, decidís interrumpir tu poder sobre el otro para no aprovecharte de su debilidad, ¿no? Entonces esa interrupción hace que el otro en su vulnerabilidad o en su debilidad pueda empezar a brotar, a florecer. Amar es retirarse, y es importante porque en nuestra cultura más egolátrica del amor, amar parecería ser conquistar al otro, acapararlo, ¿no? Y esta es una lectura del amor diferente. Un paso atrás. De uno para con su propio interés. Pero bueno, digamos, hay algo desinteresado en el amor, ahí podemos empezar a jugar con eso. Para la próxima. Para la próxima. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Darío. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.